Bueno, ya estamos aquí otro viernes más. Hola Rosa. Hola Ana, ¿cómo estamos? Bueno, pues estoy un poco, iba a decir depre, pero bueno, con las emociones un poquito más bajitas de lo normal, porque este fin de semana he estado en la playa. Y claro, esto de haber vuelto a Madrid a trabajar y ya con estos calores me está costando, pero bueno, como hoy vamos a hablar precisamente de eso, ¿verdad? De cuando uno está con el ánimo un poquito más bajo de lo normal, pues mira, no viene tan mal. Pues no, vamos a levantar ese ánimo, que al revés, yo creo que tendrías que decir que vienes con las pilas recargadas y con muchas ganas, ¿no? Sí, es verdad, Arriba ese ánimo. Es verdad, sí, además... justo ayer venía en el coche escuchando que hablaban de que tendemos a calificar las emociones en emociones positivas y emociones negativas, cuando al final, pues eso, emociones positivas, pues estar alegre, ¿no? Etcétera, y emociones negativas, pues el miedo, la tristeza, ¿no? Y sin embargo decían que es que estas emociones negativas, como el miedo, la ansiedad, la ansiedad no sé si es una emoción, ¿sí? También... son muy útiles, o sea, son muy positivas. Es que si no ya lo hemos dicho alguna vez en este podcast, que si no tuviéramos, o sea, si no sintiéramos miedo, nos tiraríamos por un barranco. O sea, que es muy positivo ser capaces de sentir miedo y por eso nos ayuda, ¿no? en nuestra vida diaria. Claro, tiene una función evolutiva, ¿no? Y tiene una función fisiológica, que es la de informarnos, ¿no? Y de alguna manera, pues efectivamente protegernos. Y gracias a estas emociones catalogadas como negativas, pues hemos sobrevivido a muchas situaciones, ¿no? Sobre todo nuestros antepasados. Bueno, y actualmente, ¿no? Porque nos ponen sobre aviso. Quizás a lo mejor una palabra más acertada podría ser cuando las emociones se hacen disfuncionales. Es otro término que utilizamos mucho en salud mental, no tanto positivo o negativo, sino hasta qué punto una emoción, pues por ejemplo, bien lo has dicho, el miedo, pero y la culpa, ¿no? La culpa también tiene una función moral, una función que nos permite funcionar como sociedad, ¿no? Al final nos proporciona una información que nos pone en nuestro lugar. Ahora bien, cuando esta culpa es exagerada, pues empieza a ser disfuncional, ¿no? Qué bueno, y esa es la palabra, cuando usamos esa culpa, ¿no? Esa culpa tan tiranizante que nos lleva al bloqueo. En vez de sernos útil, nos quedamos en la culpa y de ahí no nos movemos, ¿no? La culpa tiene que ser movilizadora, nos tiene que ayudar para algo, o sea, nos tiene que ayudar, a algo. Si ya lo único que hace es que rumiamos, sentimos culpa y nos quedamos atascados en vez de avanzar, pues está siendo disfuncional. Oye, pues me quedo con esto, ¿eh? Primer mensaje de hoy del podcast, primer aprendizaje, que justo le estaba diciendo a Rosa, ahora que acabamos de quedar para grabar el podcast, le estaba diciendo lo mucho que aprendía de ella y me daba cuenta en mi día a día. No sé si a vosotros también os pasa, ya nos lo contaréis, si a veces os sorprendéis teniendo pensamientos o razonamientos que algo lo hayáis aprendido con nosotras en este podcast, o sea, que nos haría mucha ilusión que nos lo contaseis. Pero bueno, en cuanto a esto que hablábamos de emociones funcionales y disfuncionales, sí que es verdad que a veces nos cuesta mucho funcionar cuando tienes estas emociones disfuncionales o mal llamadas negativas, ¿no? Justo el otro día lo comentaba con una amiga que me decía, yo sé, cuando estoy triste es que no sé qué hacer, yo no sé, porque claro, tenemos muchas ganas de salir de la tristeza, ¿no? Tenemos muchas ganas de salir de esa emoción, entonces me decía, ¿tú qué haces? Y, porque yo lo que hago es que empiezo a coger libros de autoayuda y me leo libros de autoayuda sin parar. Dice, yo no sé si me servirá para algo, pero desde luego por lo menos termino más calmada. Entonces, realmente supongo que nos contarás estrategias a lo largo de este podcast mucho mejores, pero ¿me podrías decir algo así ya, algún tip, algún spoiler, ¿no? Pues a ver, la primera es, a ella se queda más tranquila, has dicho. Claro, ella dice que ella le calma, le da paz. Bueno, dice, pues no sé si luego, dice, creo que no me hacen, porque luego veo que no me funcionan muchas de las cosas que leo. Que le funciona porque se calma. Bueno, claro. Pues entonces es un recurso que a ella le funciona. ¿Eso quiere decir que a todo el mundo le va a funcionar esta estrategia? No necesariamente. Igual que hay gente que dice, pues yo me voy a correr y se me pasa todo. Y hay gente pues que dice que se pone a hacer pilates y ejercicios de relajación y que eso le va mejor. Quiere decir que cada uno, evidentemente, puede utilizar su estrategia. Hay muchas, ¿no? Para mí una principal, desde luego, son los hábitos de vida saludable, pero esto sería como más preventivo, ¿no? Y esto lo hemos dicho muchas veces, pues hacer ejercicio, dormir 8 horas o 7 u 8 horas, llevar una alimentación saludable, etcétera. Evidentemente, cuando ya estoy en ese momento de bajón o en ese momento de ansiedad, ¿no? Que son quizás los síntomas más prevalentes y lo que más refiere la gente, pues ahí tengo que hacerme con mi propio maletín de herramientas. ¿Y qué tengo yo en mi maletín de herramientas? Pues esta amiga tuya tiene leer libros de autoayuda.
Lo que cuenta mucha gente, pues como decía antes, a mí hay gente que me dice, pues a mí me funciona irme a correr, a otros les funciona rodearse de amigos o llamar a un amigo o a un familiar, ¿no? Esto, el contacto social, ya hemos dicho también muchas veces que es fundamental. Nos heterorregulamos a través del otro. O sea, no solo nos autorregulamos, sino que a veces tenemos que tirar de esa heterorregulación cuando nuestras capacidades de regulación se ven sobrepasadas. Por ende, es otra muy buena estrategia. Marcarnos pequeños objetivos, te iba a decir, esto sería más preventivo, pero bueno, cuando estamos en ese momento de reflexión, pues que solemos tender un poco a verlo todo muy negativo y a tirar, ¿no? Y a culpabilizarnos de muchas cosas y a sentirnos mal con nosotros mismos, pues buscar cuáles son esas fortalezas o esas cosas que me hacen sentir bien, ¿no? Es que depende un poquito porque esté mal. No estamos concretando aquí un ejemplo y es difícil dar tips generales. Además, nosotros ya sabes que los que nos dedicamos a la salud mental huimos un poquito de estos tips porque realmente no hay una cosa así que podamos extrapolar a todo el mundo. Y luego ya lo que vemos en consulta es cierto que ya suele ser cuando uno está desbordado por completo. Es decir, esas estrategias adaptativas se han visto totalmente, ¿no?, sobrepasadas. Pero bueno, así a modo general, como decíamos, pues para prevenir hábitos de vida saludables y para manejarnos, pues lo que sepamos que nos vaya bien y que si en ese momento no se nos ocurre que tengamos ese cajetín de herramientas escrito por adelantado. Pues eso, darme un baño de agua caliente o de agua fría, llamar a alguien, contar lo que me pasa, ponerme un pequeño objetivo, no sé, encontrar Perfecto. tiempo para lo que sea. Nada, genial. Segundo aprendizaje que me llevo hoy, lo de la heterorregulación social a través del otro. Me ha gustado mucho. No tiene por qué ser todo herramientas de autorregulación. Pues efectivamente muchas veces el llamar a una amiga te heterorregula. Me encanta ese nombre. Y fíjate, Ana, que cuando nacemos, en realidad, ¿cómo nos regulamos emocionalmente? Nos regulan desde fuera. Fíjate la importancia del otro, ¿no? Primero nos regulan nuestros padres, porque para empezar no tenemos ni conciencia de yo mismo. Somos bebés, lloramos y nos calman desde fuera. Cuando ya empezamos a saber que somos nosotros mismos, en torno a los 8 meses, 1 añito, aún así no somos capaces de regularnos. De ahí las famosas rabietas de los 2 años. ¿Quiénes nos regulan? Nuestros padres, ¿no? ¿Quiénes nos calman? Me caigo al suelo y ¿qué hace el niño corriendo a esas edades que hacen? Van corriendo a llorar y a abrazarse a su padre y ahí ya se calman, ¿no? Qué bueno. Se heterorregulan, o sea, nacemos heterorregulándonos porque no tenemos esa capacidad desarrollada, ¿no? Claro, pues vamos a seguir utilizándola. Y respecto a lo que decías de los hábitos de vida in situ, en el momento de que estás sintiendo esas emociones tan negativas, yo siempre, esto ya es anécdota personal y abuela cebolleta, como dice nuestra amiga Cris Mitre, pero eso, el otro día por primera vez, yo normalmente cuando estoy muy, muy triste, sí que el mundo se acaba y entro en bucle, ¿no? Y pues tiendo a hacer conductas que aún empeoran la situación, ¿no? Pues como comer cosas que no debes, perder muchas horas, pues a lo mejor delante de la televisión, bueno, todo lo que tú te propones no hacer, ¿no? Pero el otro día sí que hice un esfuerzo que no sé ni cómo lo logré, de decir, me estoy sintiendo muy triste, siempre dice Rosa y siempre leo que hay que hacer deporte, etcétera, cuando estás así, y me animé, no sé ni cómo, y me fui a nadar. Bueno, o sea, mano de santo, o sea, qué maravilla lo de las endorfinas del deporte. Lo que pasa es que te cuesta mucho dar el salto cuando estás tan mal de hacerlo bien, pero si lo logras hacer, qué bien sienta. Aquí se aplica, ¿no?, el principio de Pareto del 20-80 y es tal cual, porque una vez vencido ese esfuerzo, los resultados son muchos, ¿verdad? Qué bueno, totalmente. Sí. Vale, y hablando de esto, ya que está mucha gente me estará escuchando contar esto de que el otro día estaba muy triste y seguramente dirán, pues yo es que eso me pasa cada 2x3 o al revés, a otros no les pasa casi nunca, o sea, porque hay personas que sí que tienden a estar más tristes que otras o incluso que se prolongan más estos episodios de tristeza en el tiempo, ¿no? Que les duran más días, que llamas a tu amiga 2 días después y sigue dándole vueltas al tema y con el ánimo muy bajo. Claro, aquí habría que distinguir, claro, si estamos hablando de... Todo lo que estamos mencionando hasta ahora, Ana, estamos dentro de la campana de Gauss, ¿no? Es decir, dentro de un espacio de normalidad donde en la población general pues vemos gente que se maneja, pues no, igual que gente más extrovertida y gente más introvertida, gente que es más tranquila y gente que es más nerviosa, ¿no? Y gente que la tristeza le dura unas horas y enseguida pues se anima y gente a la que esa tristeza le dura más tiempo. Estaríamos hablando en cualquier caso de formas de ser. Aquí pues entrarían a formar parte o a
a participar muchos factores, pues desde rasgos de la personalidad, ¿no? Pues a personalidades más inestables o personalidades más dependientes o más evitativas, hasta circunstancias ambientales que no conocemos, ¿no? Pues a lo mejor el núcleo familiar de esa persona, eso, o cómo ha aprendido esta persona a enfrentarse a las situaciones cotidianas de la vida, etcétera, etcétera. Y luego ya en el campo de lo patológico, me refiero, cuando llevamos un paso más allá, tenemos lo que se conoce como distimia. No sé si te sonará este término. Claro, de la carrera. Eso es, pregunta de Mir, ¿verdad? Habitual, de cuál era la diferencia entre un trastorno depresivo tal y la distimia. Y la distimia es un trastorno depresivo mantenido en el tiempo, pero un trastorno depresivo leve. Es decir, esos síntomas no son tan llamativos ni en intensidad, ni en número, ni en duración. Bueno, en duración sí, porque dura un mínimo de 2 años. ¿Vale? Pero los síntomas se presentan de una manera leve. Esto sería una distimia, un estado crónico de ánimo bajo. Que yo no sé si te referías a eso, entiendo que no, porque entiendo que te refieres simplemente a que hay gente que lo dura la tristeza un poquito más. Pero bueno, que sepamos que en ese extremo estaría la distimia. La distimia, vale. Y hablando de esto, de que hay gente que le puede durar más o menos, en cuanto a duración, también hay gente yo a veces se lo escucho a alguna amiga, no, es que hay épocas del año en las que yo es que estoy más triste, o sea, eso también nos puede afectar, ¿no? Igual que dicen que se nos cae el pelo más en otoño o primavera, también afecta al ánimo real. ¿Hay evidencia pues científica sí, o no? Sí que la hay, y bueno, yo aquí ya hablaría también, la hay por lo menos para lo que son los trastornos depresivos. De hecho, fíjate que hay un tipo de depresión que es la depresión estacional. ¿Qué gente dices? Que recurrentemente tiene, sí, no es que sea súper frecuente, pero sí que lo vemos, y gente que recurrentemente tiene esos episodios depresivos en determinadas épocas del año, ¿no? Pues sobre todo en el otoño e invierno. O después de las vacaciones, ¿no? También, efectivamente. Pero bueno, que dentro de esa horquilla de la normalidad yo creo que todos hemos podido experimentar esas etapas del año donde estamos a lo mejor con menos energía, pues porque hay menos luz, ¿no? Como es el invierno. Y bueno, pues lo que tú has dicho, pues después de las vacaciones, depende, que si eres padre, hay mucha gente que dice que las vacaciones empiezan después de las vacaciones. Sí, yo tengo un compañero en el trabajo que siempre que siempre que hablo con él, estamos allí trabajando y le digo, pues echas un montón de horas. Dice, no te equivoques, yo empiezo a trabajar cuando salgo de aquí y llego a mi casa. Estos son mis horas libres. En el hospital son mis horas libres. Bueno, libres no, pero al menos no, con menos estrés. Lo cierto es que sí, estás en el trabajo un poquito más relajado. Vale, o sea que entonces yo a lo mejor estaba teniendo una depresión prevacacional y no iba tan mal encaminada al inicio de este podcast. Es broma, es muy importante usar bien el lenguaje. Y a mí me está ayudando mucho este podcast a saber, o sea, sí que me doy cuenta, Rosa, de todo lo que aprendo contigo. Por lo menos identifico mejor las cosas, o sea, sé ponerles nombre. Otra cosa es que luego sepa actuar, pero me está ayudando en el sentido de que sé ponerles nombre, ¿no? Y yo creo que eso ya es un punto de partida, lo que decíamos, el conocimiento es la mejor medicina, y el hecho de saber identificar, yo ahora sé identificar mejor mis emociones y muchas cosas que hemos hablado, y aunque luego pues no tenga a lo mejor todas las herramientas que puedas tener tú o otras personas para hacerles frente, sí que es un paso, ¿no? Claro. El conocimiento es, pues mira, tú lo has dicho, ese es uno de los primeros, una de las principales herramientas, porque en el momento que eres capaz de identificar algo, no le prestas mucha más atención y por ende, ya también hemos comentado, ¿no? que el cambio es inevitable. Eso. Y entonces, ya que hablábamos del lenguaje, ¿cómo de importante es el cómo nos hablamos? Porque una de las cosas que yo también he aprendido contigo es esto de que es mejor hablarnos desde o sea, muchas veces dices lo de soy un desastre, no. Y yo sé que hay que decir... o sea, no hay que hablar desde el soy, sino desde el estoy, ¿no? O sea, no soy un desastre, sino es que hoy estoy un poco más espesa. Pero eso no significa que yo sea un desastre, no me voy a poner la etiqueta de desastre, porque si al final eso me la voy poniendo, me la voy poniendo y me la voy poniendo, yo intento hacerlo, porque ya lo identifico cuando lo hago yo y cuando lo hacen las amigas, y le digo, no, tú no eres ningún desastre, hoy estás pues más espesa. Claro, pues qué importante, sin duda, ¿no? Porque todo eso que nos decimos tiene un peso fundamental, y además al final es como una especie de profecía autocumplida. Terminamos respondiendo a todos esos mensajes que nos damos, y cuando estamos más tristes pues tendemos a darnos mensajes más negativos, y aparecen también con mucha frecuencia, pues hemos dicho, ¿no? que hay variables de personalidad que influyen, y efectivamente dentro de esas variables de la personalidad pues hay gente que tiende con más frecuencia a utilizar distorsiones cognitivas, ¿no? que son esas desviaciones
de nuestros pensamientos con respecto a la realidad, ¿no? Cuando decimos soy un fracaso, todo está fatal y hacemos una magnificación de las cosas en base a un solo hecho puntual, es decir, un día nos pasa algo malo y ya de repente todo está fatal. ¿Y qué mal se me da esto? Y ya nunca me va a poder ir bien. Y ya si he suspendido este examen, pues es probable que, ay, qué mal, ¿no? Y se parece que se acaba el mundo. Y nos ponemos en un modo derrotista y no estamos, digamos que la emoción nos está cegando, ¿no? No estamos viendo, no estamos siendo objetivos. Si nos pusiéramos a analizar y escribir en un papel realmente todas las cosas, nos daríamos cuenta de que no somos un desastre, sino que eso es un evento parcial, un día concreto de toda tu vida, que tiene muchísimos días, y que eso no responde, ¿no? a la realidad. Por ende, sí, destacar desde luego que el lenguaje con el que nos hablamos es importantísimo. Que igual que lo cuidamos con los demás, tenemos que cuidarlo con nosotros mismos, ¿verdad? No vamos a la gente diciéndole, eres un desastre, porque algo le sale mal. Intentamos animarle o consolarle, o bueno, no consolarle ni siquiera, sino hacerle ver la realidad. Pues eso mismo es lo que nos tenemos que decir a nosotros. No, desde luego que somos muchísimo más duros siempre con nosotros mismos. De hecho, bueno, que sepas que esto me ha recordado mucho a lo que nos contaste el otro día de la escalera, en el todo o nada, cuando hablábamos de intentar seguir alguna meta que nos habíamos propuesto y decías lo de la escalera, ¿no? Que entonces ahora o sea, que sepas que este recurso me está viniendo muy bien, o sea, pues con hacer deporte. La escalera es que si un día te habías saltado la dieta, ¿no? Y te habías comido esos bombones de chocolate, no has hecho deporte, o no has seguido los hábitos de vida que te habías propuesto, o no has trabajado en el proyecto que estabas trabajando lo que te habías propuesto, pues no decir, ya, tomar viento fresco, no. Decir, ¿no? He bajado un escalón, pero sigo subiendo. O sea, de momento, proporcionalmente he bajado uno de 40 que había subido. Claro, pues sigo en el 39, que no está nada mal. Claro, estoy todo el día en plan, Ana, acuérdate que llevas casi 50 peldaños, o sea, porque voy ahí con la semana. No te olvides que llevas, o sea, no porque ahora haya una semana sin nada, significa que, o sea, me acuerdo mucho de la escalera. Pero bueno, más allá de todo esto, ya que estábamos hablando de ánimo bajo, te voy a leer un titular que bueno, se ha repetido a lo largo de la pandemia, y te digo la respuesta directamente porque además lo he estado buscando. Y el titular es: estamos más tristes porque vemos menos sonrisas por culpa de las mascarillas. Y bueno, te cuento lo que he estado yo investigando, a ver qué opinas. Y es que, bueno, es verdad que pues estos titulares, estos artículos que han proliferado dicen que hay un sentimiento general de tristeza en la población que efectivamente podría tener su origen en que vemos menos sonrisas a diario, porque es verdad que la mascarilla no nos ha robado la palabra, pero es verdad que nos ha robado la boca y con ello toda la capacidad de comunicar mediante los músculos de la boca, ¿no? Y es verdad que una de las cosas que comunicamos es la sonrisa, ¿no? Pero bueno, igual que han desaparecido las sonrisas, bueno, en parte, porque ya sabemos que se puede sonreír con los ojos, la famosa sonrisa de Duchenne, también han desaparecido las muecas de desprecio. O sea que los expertos, por lo menos lo que yo he estado leyendo, no terminan de ponerse de acuerdo en este asunto. Es decir, que sí que al final todos coinciden en que más que tener una influencia en nuestras emociones, la mascarilla como tal no sería la principal causa de nuestro estado de ánimo colectivo, sino que bueno, esto se debería más al confinamiento, las noticias, el miedo, bueno, toda esta incertidumbre a la que hemos estado expuestos. Pero en lo que sí que coinciden los expertos es que bueno, la mascarilla lo que sí que ha sido es un lastre en la comunicación no verbal. Hombre, yo creo que juega un impacto, ¿no? Fíjate que mucha gente dice, no, pero si no es problemático, al final nos vemos, está el lenguaje de los ojos. Bueno, es que la cantidad de microexpresiones que transmitimos con todos los músculos de nuestra cara, que no me acuerdo cuántos son, Ana, eso lo sueles decir tú, el número de músculos en el rostro es enorme, ¿no? Enorme, pero no sabría exactamente el número, o sea, cuántos hay, me tenía que poner ahora a contar, falta el auricular, no sé. Eso lo había escuchado a alguien y pensé que te lo había escuchado a ti, pero somos capaces de expresar una cantidad impresionante de emociones en cuestión de microsegundos, y son microexpresiones faciales, es decir, una mínima desviación de la comisura bucal en un gesto nada de microsegundos de una persona con la que estamos hablando ya nos está diciendo muchísimo, ¿verdad? Cuando decimos algo y notamos que esa persona, pues solo con los ojos no seríamos capaces de saber realmente si no le ha podido sentar mal o bien un comentario. En cambio, con esa microexpresión facial, que gracias a nuestra, yo le llamo tecnología 5.0 en detección de emociones, porque es que nuestro cerebro es capaz de captar las microexpresiones faciales rapidísimamente, pues eso, nos daríamos cuenta de un montón de cosas. De manera casi imperceptible, que muchas veces no las hacemos ni conscientes, ¿no? Es como un continuo fluir de información que estamos obteniendo de la otra persona y que eso está ahí, ¿no? Fluyendo en nuestro cerebro de manera automática, no somos ni conscientes. O sea, que sin duda alguna con las mascarillas estamos
perdiendo mucha información, ¿no? Sí, también es cierto que según los estudios estamos compensando, es decir, ya se ha visto que gesticulamos mucho más con los ojos, que elevamos mucho más la voz, es decir, chillamos con la mascarilla puesta. Movemos mucho más la cabeza, yo en consulta me paso el día moviendo los la cabeza. brazos, las manos, todo lo movemos mucho más, ¿no? Y bueno, pero esto se sabe, o sea, antes de que llegara la mascarilla ya había estudios de Hess que hizo sus investigaciones de expresión emocional en mujeres musulmanas que usaban velo y él observó que, bueno, que al final es cierto que la parte inferior de la cara comunica mucho, pero lo que más comunica es la mirada. Es decir, si nos tapan la parte de arriba de la cara, perdemos más comunicación que si nos tapan la parte de abajo, ¿vale? De hecho, por eso las celebrities, la Pantoja, etcétera, siempre llevan gafas de sol, y un fular, ya de paso si pueden, pero porque al final nuestro estado emocional se esconde mejor detrás de unas gafas de sol que detrás de una mascarilla. Eso es importante recordarlo. Pero bueno, que nos hemos abierto un pequeño paréntesis, ya que hablamos de máscaras, yo te quería preguntar que a veces tú nos hablas de esto de la depresión enmascarada. Es verdad, eso hablé hace poco en redes. Es un nombre muy bonito, ¿verdad? Depresión enmascarada o depresión somática la llamamos también, porque lo que predomina en este tipo de depresiones, pero que bueno, sin llevarlo al campo de la depresión, ahora lo podemos contar también en cosas que experimentamos todos, pues en estos cuadros predominan los síntomas físicos, es decir, molestias gastrointestinales, dolores de cabeza, pues molestias cervicales, etcétera. Estas somatizaciones, ¿verdad? Que quizás es un lenguaje que conocemos o que nos resulta más familiar, hablan indirectamente de nuestras emociones y de hecho también sabemos que, por ejemplo, los niños que tienen una mayor dificultad para poner sus emociones en palabras somatizan más, es decir, ¿no? Un niño no te viene y dice, ay mamá, estoy muy triste porque me ha pasado esto y entonces he sentido culpa y esto me ha llevado a la frustración, ¿no? Un niño pequeño, pues generalmente pues, le duele la tripa, tiene náuseas, ¿no? Claro, qué bueno. Te dice que le duele Se la le cabeza, cae el pelo. Eso que lo veis más vosotros, efectivamente. Tienden más a la somatización, es decir, es una forma de comunicación. Nuestro cuerpo nos habla continuamente, ¿no? Y bueno, pues con esto, dicho esto, nos podemos imaginar que hay una forma de depresión donde vemos estos que se llaman equivalentes depresivos, que son síntomas que van más al cuerpo y menos a esa experimentación de tristeza o de apatía y otros síntomas que hemos comentado, ¿no? En otras ocasiones. De hecho, creo recordar que tú nos dijiste que los hombres expresaban más la depresión en forma de equivalentes depresivos, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Sí. No. Bueno, es que es verdad que he usado este término de equivalentes depresivos y en otro podcast lo utilicé para referirme a otro tipo de patrones como el consumo de tóxicos o la impulsividad, que también efectivamente es la forma en la que los hombres, ¿no? Que más que, o sea, me decías que consultan, que no sabemos si realmente las mujeres tienen más tasas de depresión. O sea, las datos de prevalencia son mayores para mujeres que para hombres. De depresión. Eso es. Pero digamos que se siguen haciendo muchísimos estudios y se está empezando a ver que estas tasas podrían tener que ver con diversos factores, entre ellos con que las mujeres consultan más, entre ellos pues se ha hablado, ¿no?, también de los factores hormonales, porque al final en este pool de la depresión es que entran todas las depresiones. Y si entran todas las depresiones es que estamos metiendo también la depresión posparto, que es un tipo de depresión. Por ende ya le estamos añadiendo más prevalencia a las mujeres, ¿no? Claro. Pero bueno, al margen de esto decíamos que efectivamente los hombres a lo mejor no lo manifiestan como tristeza y lo manifiestan en forma de pues actos más impulsivos, lo canalizan a través del consumo de tóxicos, ¿vale? O sea que... sí, bueno, hay estas pequeñas diferencias. Vale, pues venga, vamos a definir, aunque yo sé que en el episodio que volvemos a hacer intrapromo, en el episodio de cuestionario de la salud mental, que fueron 50 preguntas y respuestas para aquellos que no lo hayáis escuchado, sobre salud mental, ya hablamos un poquito de la diferencia entre tristeza y depresión, ya que hoy estamos hablando de estas emociones, entre comillas, negativas, que ya hemos dicho que no, disfuncionales. Cuéntanos un poco, vamos a definir un poco, ¿no?, que la gente se quede con una idea clara de si realmente está triste o está deprimido. Vale, pues yo aquí siempre digo, primero, recordad que cuando hablamos de depresión,
efectivamente no hablamos solo de estar triste, sino que hablamos de un conjunto de síntomas y que estos síntomas no son solo síntomas emocionales, sino que tenemos, por un lado, síntomas emocionales, por otro lado, síntomas somáticos o físicos, ¿no? Como los que hemos dicho, pues molestias gástricas, dolores de cabeza, etcétera, y síntomas cognitivos. Los cognitivos serían falta de concentración, déficit de atención, déficits de memoria, ¿no? Que la gente además viene y te dice, hoy yo creo que me estoy demenciando. Y eso en el contexto de una depresión, porque la depresión cursa con eso y cuando mejora la depresión, mejoran esos déficits cognitivos. Por ende, hemos hablado de esta tríada de síntomas. Los emocionales no los he mencionado, los he dado por hecho, pero bueno, si quieres los repasamos, ¿no? Dentro de los síntomas emocionales encontramos tristeza, apatía, ¿no? Que es la falta de ganas, de motivación, anedonia, que es la incapacidad para disfrutar de las cosas. O sea, como para sentir deseo, ¿no? No, anedonia es la incapacidad para disfrutar de algo. O sea, antes jugaba al baloncesto y me daba placer y disfrutaba con ello y ahora no disfruto. Antes disfrutaba con un libro y ahora no disfruto. ¿Vale? Esa es la definición de anedonia. Abulia sería la falta de iniciativa para iniciar tareas. Me falta como ese empujón, ¿no? Esa fuerza de voluntad. Eso también es un síntoma frecuente. La falta de energía, que se llama anergia, bueno, o hipoergia, ¿no? Lo tipificamos. Anergia sería una ausencia absoluta de energía, igual que he dicho, siempre que ponemos, ¿no?, el A adelante, hipoergia, una disminución de la energía. Bueno, pues tengo todas, ¿eh? yo estoy ya que es que o llega el verano pronto, o sea, bueno, ya ha llegado, pero bueno, no, es broma, pero bueno, vale. Sentimientos de desesperanza, de no ver futuro, en fin, podríamos enumerar muchos, pero un poco que la gente se vaya con la idea de un conjunto de síntomas que pueden ser cualquiera, o sea, que podrían ser pues 3 emocionales, 2 cognitivos y 2 somáticos, intensos durante un tiempo, un mínimo de 2 semanas y que interfieren en mi día a día. O sea, al final esa es una palabra clave que ya lo hemos repetido aquí mucho, Ana, y que tienen un impacto, que me limitan para realizar las cosas que yo hacía antes. Pues ya soy incapaz de tener la casa ordenada o no rindo igual en el trabajo, me está generando problemas con los demás, etcétera. Vale, y entonces, que antes has dicho tipos de depresión, ¿qué pasa? ¿Que hay más de un tipo? O sea... Claro, y fíjate esto, Ana, qué importante, porque yo recibo muchísimo este mensaje por redes sociales, cuando escribo algo de depresión la gente opina, ay, pues es que... O sea, ves como opiniones muy, muy, muy dispares. Y la gente tiene vivencias muy diferentes, ¿no? Pues igual hay gente que dice, no, es que esto es todo cuestión de fuerza de voluntad, esto es que es gente que tiene una personalidad muy débil. Y la gente hace una serie de generalizaciones desconociendo que hay muchos tipos de depresión, es que no son todas iguales, por ende, yo digo, hay tantos tipos de depresión como tipos de tumor, es que, ¿no? Claro. Hay tumores benignos, malignos, invasivos, de 1000 colores y formas. Pues no hay miles de depresiones, pero tenemos bastantes. Fíjate que podemos hablar de, bueno, para empezar incluso hay como las clasificaciones, tenemos la clasificación entre depresión mayor y depresión menor. Luego entre depresión reactiva y depresión endógena. Yo creo que esto se entiende, ¿no? Reactiva es una depresión que surge en relación a algo. Pues, claro. Por ejemplo, me ha pasado algo gordo en mi vida, he perdido un puesto de trabajo. Puede ser que salga airoso de eso y no tenga una depresión, pero hay gente que se deprime, ¿no? ¿Por qué hay gente que se deprime ante la pérdida de un puesto de trabajo? No todo el mundo se deprime. Claro. Esto nos está hablando de que hay una vulnerabilidad y una predisposición o una falta de herramientas de afrontamiento, pero en cualquier caso estaríamos hablando de una depresión reactiva, ¿vale? Y mientras que una depresión endógena sería aquella que viene sin ningún factor desencadenante aparente, ¿no? O sea, alguien que de buenas a primeras, imagínate, pues con 40 años, pues llevo una vida saludable, en teoría bien, pues estoy trabajando y de buenas a primeras entro en un cuadro de depresión con todos estos síntomas que hemos mencionado. Aquí hay un componente y un peso mayor de lo biológico. Y bueno, podríamos seguir hablando. Está la depresión bipolar, ¿no? Que son las fases depresivas del trastorno bipolar, que además hay distintos tipos de trastorno bipolar. Ah, claro, cuando la fase que están bajos de ánimo, claro, se considera un tipo de depresión. Claro, le llamamos depresión bipolar. Luego está la depresión posparto, que la hemos adelantado un poquito antes. La depresión psicótica, ¿no? Que bueno, sería como un agravante del tipo de la depresión mayor con síntomas psicóticos, que a la gente le cuesta mucho entenderlo, pero es que cuando estamos en una depresión grave podemos llegar a perder el contacto con la realidad, que es lo que dice ese apellido de psicótico, es estoy deprimido, pero además llego a perder el contacto con la realidad. ¿Y qué es eso de que pierdo el contacto con la realidad? Pues que llego a tener delirios, incluso puedo tener alucinaciones, pero fundamentalmente delirios que generalmente son congruentes
con cómo me encuentro. Es decir, si estoy muy triste y muy deprimido, pues generalmente tengo delirios del tipo, pues yo qué sé, que estoy en la bancarrota, que va a ser el fin del mundo, y tengo una magnificación completamente ya fuera de la realidad. Eso ya sería un buen criterio, o sea, sería un criterio de gravedad, ¿no? Ya de una depresión más grave, ¿no? No hablaban en la carrera de depresión mayor y menor. Eso es lo que comentaba. Eso es verdad. Sí, y eso sería como el apellido. Depresión mayor con o sin síntomas psicóticos, ¿no? Vale. Podríamos tipificarla así. Pero bueno, en definitiva, Ana, como ves, hay muchos tipos de depresión. Por ende tenemos que huir de estas generalizaciones y el querer dar respuesta y solucionar a un problema tan complejo como es la depresión. Es que no hay generalización que valga. Además, que incluso dentro de cada pack de depresión tenemos que individualizar. Es decir, vale, depresiones reactivas son todas iguales. No, porque como he dicho antes, pues luego va a haber una vulnerabilidad biológica, es decir, una predisposición que tenga que ver con mi propia biología, ¿no? Con mi parte más temperamental que he heredado. Hay otro componente que tenga que ver con esas estrategias de adaptarme que he desarrollado a lo largo de la vida, etcétera, etcétera. Claro. ¿Vale? Genial, vale, pues pero y esto que decían, pues no sé si es así, pero sí que he leído titulares y sí que se escucha mucho hablar de que bueno, que la depresión cada vez va a más, que con el tipo de sociedad que tenemos, siempre las frases de es que en esta sociedad en la que vivimos, claro, pues cada vez las tasas de depresión son más altas, la gente consume más antidepresivos, esto está empezando, la depresión es un problema social grave, o sea, ¿hasta qué punto todo esto es cierto? ¿O siempre ha existido la depresión? ¿Es algo natural? Bueno, yo creo que o sea, desde luego que hay un componente social sin duda alguna, por eso siempre decimos que lo que vemos en salud mental es todo biopsicosocial, pues eso, hay una patita que tenga que ver con la propia biología, que esa biología, fijaos que no solo me refiero a genética, a lo que hemos heredado, que puede ser un 10% del peso que juega en la depresión, sino biológica en el sentido de, imagínate que tú has tenido una situación familiar complicada, ¿no? Dinámicas familiares, gente que tiene experiencias traumáticas en la infancia, y eso hace que tu cerebro ya no funcione igual que si no las hubieras tenido. Y esas experiencias traumáticas determinan y marcan el cómo tú afrontas las cosas. Por ejemplo, tu amígdala a lo mejor está acostumbrada a hiperreaccionar a la mínima y te disregulas enseguida. O al revés, por lo que tú has vivido en tu infancia, te inhibes enseguida porque ante situaciones muy fuertes te quedas totalmente como bloqueado, ¿no? En una situación como de indefensión. Bueno, está hablando un poco del componente biológico. Pues bien, el componente social desde luego juega un papel muy importante. Hoy justo hablábamos en una charla sobre complejos. ¿Esos complejos son solo el origen solo están en el origen de la persona? Pues están en el origen de o sea, el que yo esté acomplejado va a tener que ver conmigo, pero también con lo que marca la sociedad. O sea, es más fácil que si una sociedad nos hiperexige estar perfectos y lo que vemos en las redes sociales está continuamente girando en torno a la belleza, a la perfección y nos ofrecen unas imágenes totalmente irreales, pero estamos continuamente expuestos a ello, sin duda va a jugar un papel, ¿no? En dónde pongo yo mis expectativas o dónde pongo yo ese listón y al final ese listón juega un papel clave en cómo yo me adapto, ¿no? Entonces, bueno, esto sería para un debate largo y tendido. La verdad que el tema del componente social está ahí, lo social nos influye y sí, y determina muchísimo. Ahora, que sea solo lo social, pues no, porque lo social, fíjate que si fuera solo lo social podríamos explicar todas las depresiones de la misma manera y sin embargo vemos que hay unas personas que se deprimen ante las mismas circunstancias y otras que no se deprimen. Claro, todas serían reactivas, ¿no? O sea, como todas serían reactivas. Todas serían reactivas a claro, lo social, a lo que está pasando fuera y no es así. No es así. Y lo mismo con lo biológico, tampoco es todo biológico, ¿no? Porque entonces todo aquel que tuviera un familiar con un trastorno mental querría decir que lo va a desarrollar solo por eso. No lo vemos así. O sea que está claro que en salud mental todo es mucho más complejo y todo tiene un papel en ese sentido. Y esto que has dicho que a mí me ha chocado mucho, esa depresión así más endógena de repente, o sea, de que no sea reactiva a nada, que de repente aparezca en una persona, o sea, eso realmente, cuéntanos un poquito más de eso, ¿no? Porque me parece lo más grave que te puede pasar, ¿no? Que ni te lo huelas, como quien dice.
Claro, esta se le llama depresión endógena o también depresión melancólica, que por cierto, antes se me ha olvidado comentarte, perdona que haga este pequeño paréntesis, cuando hablábamos el tema de los rasgos faciales, rasgos de la expresión facial, que hemos estado hablando de ello, hay un signo que, bueno, ya no se utiliza, pero antiguamente se utilizaba para hablar de la depresión, de esta misma que estamos hablando, depresión melancólica, que era el signo de omega melancólico. No sé si te suena a ti. Hombre, que si me suena. es el entrecejo muy marcado, ¿no? O sea, es con forma de omega, ¿no? De claro. ahí la palabra omega melancólico. Esto fue descrito en 1872 por Charles Darwin como los músculos de la pena, en su libro La expresión de las emociones en el hombre y los animales, y bueno, y lo detalló pues, gráficamente, y se corresponde pues eso con esta zona de la glabela, ¿no? La glabela, sí, ¿verdad? la glabela, o sea, el entrecejo, como una especie de signo omega, como griego, vamos, del alfabeto griego. Pues durante un tiempo, fíjate que se utilizaba, ¿no? Como un signo de apoyo más a depresiones graves como esta. Pero hay mucha gente que puede tener un poco marcado las claro, arrugas del entrecejo y que de ese aspecto, ¿no? A día de hoy no se utiliza y de hecho pues no lo estudiamos como tal, como algo, pues porque al final es muy inespecífico, y pues también podría ser por un parkinsonismo o por otro tipo de, ¿no? Podríamos verlo en diversas situaciones. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido no tienen la relevancia y el peso como para que a día de hoy se siga usando, pero me parece una curiosidad interesante, ¿no? Claro. Porque lo que hay que recalcar aquí es que mucha gente dice, ¿pero cómo se ve un sujeto depresivo? Pues a veces no se ve. A lo mejor los psiquiatras lo vemos porque vemos al paciente ahí pues como en toda su honestidad consigo mismo, pero muchas veces no lo vemos, ¿no? O sea, que eso que nos pasa a nosotros, ya el otro día que hablábamos de tabaco y yo decía, es que nosotros como dermatólogos somos capaces de reconocer a un fumador solo por la cara. No podemos reconocer a una persona que esté deprimida solo por la cara, ¿no? Pues algunos tipos de depresión, así pues como estamos diciendo, la depresión mayor, a lo mejor podremos reconocerlas por todo su lenguaje corporal, ¿no? Pues hay depresiones inhibidas donde el paciente está totalmente pues cabizbajo, deja de comer, de beber, casos muy muy graves, sí, evidentemente con un lo vamos aspecto a ver. físico muy descuidado. Efectivamente, todo eso sí lo vamos a poder ver, pero luego hay otros tantos tipos de depresión, ¿no? Pues estas depresiones reactivas donde el sujeto cuando está con gente pues intenta aparentar normalidad. Sí, se arreglan incluso más. Efectivamente. Sí. Pero bueno, volviendo a lo que me has preguntado, esa depresión endógena o melancólica, que muchas veces la gente lo dice, ¿no? Pero ¿cómo puede ser, no? Pues ahí estamos investigando e intentando avanzar cada vez más en este campo de la depresión, bueno, y de la salud mental en general, pero hay una serie de características que son como más marcadas en estos pacientes. Lo que hay sobre todo es una marcada dificultad para disfrutar de las cosas, que decíamos que era anedonia, eso. Pasividad y falta de reactividad ante estímulos, ¿vale? O sea, da igual lo que pase algo formidable, una buena noticia, es como una falta de reactividad total, ¿vale? Están como muy enlentecidos, tanto a nivel físico como mental, hay como un retardo, ¿vale? Lo que llamaríamos, ¿no? Una bradipsiquia, un enlentecimiento psíquico Hoy nos estamos cubriendo de gloria, hablando en medicino profundo, ¿no? Hombre, pero aquí a la gente yo sé que les gusta aprender términos nuevos. Bradipsiquia, que tu cerebro va muy lento. Puede haber sentimiento de culpa excesivo, hay un mayor riesgo de suicidio en estos pacientes. Además, no siempre, pero de una manera muy repetida, ¿no? El paciente suele presentar despertar precoz, o sea, lo que llamamos insomnio terminal. Tú sabes que la gente se suele quejar del insomnio que llamamos de conciliación. Sí, es decir, lo que me cuesta es quedarme dormido. Eso, qué horror. Yo una vez que me he dormido duermo del tirón. Esto nos pasa más a los neurotiquillos de... Sí, a la sociedad en la que vivimos, como ya le gusta decir a la gente, esta sociedad del estrés y de la ultraproductividad, que cuando te quieres acostar tienes tantas cosas aún por hacer que no te puedes ni dormir, porque tu cerebro es una lavadora. O sea, eso es. Pues es aquí una centrifugadora, vamos. Aquí pasa un poco lo contrario, ¿no? Se concilian bien el sueño y generalmente lo que refieren es un despertar precoz. Me despierto a las 5, me desvelo a las 5 o las 7 de la madrugada y ya no puedo dormir más. Además se encuentran peor por la mañana y mejoran a lo largo de la tarde. También lo contrario, en esta sociedad acelerada en la que vivimos, lo más habitual es que cuando nos encontramos peores al final de la tarde-noche, ¿no? Cuando ya estamos agotados. Bueno, yo no puedo, o sea, yo es que a partir de las 8 ya no soy persona, ya no puedo hacer nada de utilidad. Eso es, pues aquí es lo contrario. Fíjate, esto nos ayuda, ¿no? Nos trae la pista y nos puede ayudar a recordarlo. En definitiva, bueno, ya te he contado una serie de pinceladas para que veas aquí como los síntomas más acentuados, más presencia de culpa, de ideas de suicidio, por ende un mayor riesgo, ¿no? Estamos hablando de depresiones más graves y aquí, fíjate, sí que juega un papel más importante. Generalmente responden mucho mejor a los psicofármacos.
¿vale? Qué bueno. Aquí, por supuesto, a este tipo de pacientes de entrada, a lo mejor no empiezas ni con psicoterapia porque no puedes. Ese paciente no está ni para recibir en ese momento, ¿no? No está a su nivel de atención ni de concentración, que hemos dicho que las funciones cognitivas juegan un papel, como para estar recibiendo una terapia. Por ende, los fármacos aquí, fundamentales. Vale. Y por ende, como dices tú, por ende... No, que me tenían un poco... Es que hoy no hemos hecho el briefing de preparación, Ana, por eso no me está saliendo el por ende. No, pero si yo digo, ¿sabes lo que yo digo? Que me he fijado, yo digo mucho el... Pues eso. Vamos a añadir esa al briefing del inicio de no vamos a decir esto y lo otro. Y nos ha escrito faltado una escuchante que ahora no me acuerdo de su nombre, muy maja, que nos decía, bueno, si os dieran un euro por cada vez que decís no, esto es así, ¿no? Rosa, ¿no? Seríais millonarias. Digo, macho, ya no basta con todos los defectos que nos sacamos nosotras. Esto es una amplificación de los defectos. Claro, esto de tener tanta gente que te escucha. Pero bueno, que me ha sorprendido mucho que hubiera gente que pudiera llegar, o sea, que en una depresión puedas llegar a tener síntomas psicóticos. Me parece muy sorprendente. O sea, que bueno, sí, no, de hecho, fíjate, en esta depresión melancólica, precisamente es otro, ¿no? De los que suele aparecer aquí. Vale. No lo he dicho. Oye, y dinos, mucha gente se estará preguntando, aparte de estas causas que has dicho, ¿cómo era? Biopsicosocial, que está muy bien, eso es muy abstracto. Es decir, aterrízanos un poco, causas de la depresión, que no, un poco más... Bueno, o sea, pues eso, causas. Pues podemos encontrar gente que al final yo te he dicho esas tres patitas, porque suele jugar un papel preponderante una u otra, o concurrir las tres a la vez, ¿no? Pero puede ser que hayamos tenido, como he dicho antes, pues un trauma infantil y que la causa fundamental de esa depresión sea el trauma que hayamos tenido en la infancia, abusos físicos, psíquicos, o incluso abusos sexuales, ¿no? En la infancia, el aislamiento social, el consumo de drogas. Esa puede ser una causa de una depresión, únicamente consumir tóxicos. O una enfermedad, tener un hipotiroidismo, tener un tumor, una diabetes. Bueno, la diabetes podría ser más bien reactiva, pero hay luego enfermedades como puede ser el hipotiroidismo o el propio tumor que per se, ¿no?, provocan una depresión biológica. Claro, porque ¿vale? un tumor cerebral obviamente puede alterar hasta quién eres, claro. O sea, claro, efectivamente. Efectivamente. O sea que ahí tenemos muchos... o sea, es que podríamos hablar de múltiples causas, como decía, pues desde enfermedades hasta fármacos. Hay fármacos como los fármacos para el Parkinson, algunos antiepilépticos, algunos antidiabéticos, corticoides, ¿no? Que la gente que toma corticoides, muchos... Los corticoides producen un efecto de excitación inicial, te dan como mucha energía, muchas ganas de hacer cosas, mucha hambre, y luego eso va bajando conforme vas bajando la dosis, porque normalmente se va haciendo una disminución progresiva de la dosis y claro, pasa lo contrario. Claro, de hecho podemos ver cuadros de manía, ¿no? Manía como un estado de euforia y excitación exagerada, ¿no? Como la que vemos en un trastorno bipolar, pero solo por corticoides. Sería, ¿no?, una manía, un cuadro maníaco por corticoides. O podemos ver un cuadro de depresión por corticoides. Vale, serían causas orgánicas, ¿no?, en este caso. Pero bueno, como digo, pues podemos tener desde los factores más ambientales que me causan esa depresión a los más pues orgánicos o biológicos, como queramos llamarle. ¿Y cómo influye la personalidad? Yo nunca me acuerdo de los tipos de personalidad, solo me acuerdo de que yo cuando los leía me parecía tener un poco de todos los tipos, ¿no? Pero hay algún tipo de personalidad que digas estos, ¿no? O sea, este tipo de personalidad es más propensa, ¿no?, a tener pues un estado de ánimo bajo que puede llegar a la depresión. Pues a ver, sí, efectivamente es que hay muchos tipos de trastornos de la personalidad. Yo ahí te invitaría a que hagamos un podcast porque me cuesta muchísimo poder aunar y responder a esta pregunta. Además, de hecho, es algo muy solicitado. La gente me pide mucho que hablemos y justo me cuesta tanto decir, bueno, ¿por dónde? Porque a lo mejor solo hablar de trastorno límite de la personalidad tenemos para un montón de podcasts. Vale. Bueno, es que hay libros enteros solo del trastorno límite, imagínate, y hay muchos tipos de trastornos. Pero bueno, así un poco de personalidad como tal, que no sea un trastorno, o sea, tipos de personalidad... Claro. Podemos hablar de, pues eso, podemos hablar de una serie de rasgos que nos pueden predisponer, pero así yo pensando un poquito quizás en lo que más vemos en consulta, es cierto que lo que más vemos es lo que corresponde al clúster B de personalidad, que en traducido sería aquellos que tienen rasgos de inestabilidad emocional, ¿no? Pues gente pues que tiende más a la impulsividad, pues, ¿no?, al acto más impulsivo, a la baja tolerancia a la frustración, a cambios bruscos de humor, a la visión dicotómica de las cosas, de repente esto es blanco, es lo mejor del mundo
de repente es negro. Ese tipo de personalidades tienden más pues a poder experimentar síntomas depresivos. Perdonad que me esté riendo, no porque tuviera ninguna gracia lo que estabas contando, sino porque me estoy acordando, lo puedo contar, Rosa, cuando nosotras discutimos, por ejemplo, por WhatsApp. No estamos de acuerdo en algo, entonces de verdad algún día deberíamos colgar alguna discusión un poco light, porque o sea, ves lo que le pongo yo, ¿no? O incluso en directo, eres tonta, le digo yo, o vete a tomar viento, y mi hermana, Ana, tienes muy baja tolerancia a la frustración, claramente estás proyectando, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, mi hermana estará distorsionando, porque sus parrafadas suelen ser como de no sé cuántos 100.000 mensajes, y yo, que es como si hubiera ido ya a terapia, pues contesto un poco más breve, y a veces se me escapa alguna cosa de estas, pero suelo ser muy escueta, ojo, no inviertas aquí los papeles, bueno. Yo escribo mucho en consulta, pero aquí la que escribe por mensajes... Voy a frenar esta discusión antes de que sea demasiado tarde para mí, porque de verdad no os recomiendo tener un familiar psiquiatra, porque a la hora de discutir siempre ganan, siempre se controlan mejor, siempre, o sea, es un rollo, pero bueno, también se aprende mucho. Oye, y una cosa, ¿es normal que la gente rumiadora, sí, ¿no? Termine siendo más propensa, ¿no? Claro, pues estaríamos hablando de un factor más, ¿no? Que tendemos más a darle vueltas a las cosas, entramos en este modo lavadora centrifugadora, poco útil, disfuncional a veces, porque en vez de avanzar y proponernos objetivos y ser resolutivos, ser consecuente, decir, bueno, pues me ha pasado esto y dar un paso, pues tiendo a rumiar y a quedarme atascado en esos pensamientos negativos, y esa rumiación, desde luego, lo que estamos favoreciendo y facilitándole al cerebro, pues efectivamente es favorecer entrar en cuadros depresivos. O sea que sí podría ser un factor de riesgo, ¿no? No que todo el que rumía se va a deprimir, pero bueno, darle vueltas a la cabeza, pues no, bueno, se puede hacer, pero si es excesivo, pues como todo, ¿no? Oye, y hay dos épocas de la vida, porque claro, estamos generalizando y entonces hablamos sobre todo de adultos, ¿no? Pero estas etapas más extremas de la vida, ancianos o niños, adolescentes, ¿ahí qué pasa con estos sentimientos? ¿Se gestionan mejor, peor, estos estados de ánimo bajo? ¿Pueden tener más facilidad para terminar desarrollando una depresión? Pues a ver, aquí lo que efectivamente distinguimos, o sea, la depresión se puede dar tanto en la infancia como en la adolescencia, y también en el sujeto anciano. Pero sí tiene una serie de características un poco distintas. Como comentábamos antes, en los niños vemos con más frecuencia esos equivalentes depresivos, esos síntomas físicos, ¿no? Es más normal que el niño se queje de esas molestias, y nosotros tenemos que estar bajo aviso, pues en observar una serie de cambios de conducta, y que estos síntomas los podamos asociar a ello para darnos cuenta de que a lo mejor está pasando algo más, que no es una simple dolor de tripa, sino que los niños tienden a expresarlo más de esta manera. Y en los ancianos también vemos algunas modificaciones, tampoco vemos tan plausible, no vemos tan evidente esa tristeza. Los ancianos muchas veces no se quejan de estar triste y de tener ganas de llorar, sino que muchas veces lo que tienen fundamentalmente son cambios en los ritmos biológicos, que le llamamos a lo que son cambios en el apetito y en el sueño, es decir, empiezan a dormir mal, pues pierden el apetito, también tienen apatía, experimentan mucha como falta de motivación y falta de ganas, lo describe muy bien, ¿no? Es como antes pues tenía ganas de hacer cosas y ahora pues me siento en el sofá y paso las horas allí, ¿no? O sea, no es tanto tristeza, sino apatía y pérdida de interés por las cosas, y también pueden aparecer más fallos de memoria, que además puede dar lugar a que nos confundamos con el inicio de una demencia. O sea que básicamente... pues eso, nosotros como profesionales de la salud mental pues intentamos identificar o prestar atención a esos síntomas que podrían ser diferentes en estos pacientes. Vale, y llegando, porque supongo, bueno, yo siempre de escucharte a ti hablar y por lo que aprendí en la carrera, pues entiendo que un poco la peor situación a la que puede llevar una depresión es al suicidio, ¿no? Entonces, es el suicidio, o sea, la principal causa de suicidio suele ser, lo más asociado suele ser la depresión. Y luego, ¿cómo afrontar esto? ¿Es mejor no preguntar por si le damos ideas? ¿O cómo afrontar el tema del suicidio? Es un tema complejo, ¿eh? Claro, fíjate la importancia de tratar una depresión a tiempo, porque efectivamente,
bueno, hemos hablado de la depresión mayor, ¿no? Esa endógena y tal, que la gente sigue debatiendo, bueno, pero es que aunque sea mayor no se puede empezar por terapia. Es que a veces tenemos que empezar por algo rápido e incisivo porque hay una serie de riesgos, como es el riesgo de suicidio, con los que no podemos esperar y la terapia no nos cambia de la noche a la mañana, ¿no? En estos pacientes graves, de ahí que muchas veces tengamos que utilizar esas medicaciones. Y efectivamente, dentro de lo que es el suicidio, la causa más frecuente sí que es la depresión, aunque bueno, hay muchas otras causas, ¿no? Por las que podamos llegar al suicidio. Y de hecho hay gente que dice, pero ¿hay que estar mal para poder suicidarse o podemos cometer un suicidio sin estarlo? Pues aquí también respondería, pues la mayor parte de los sujetos que se suicidan suelen ser de la mano de estos cuadros depresivos generalmente, pero hay gente que puede cometer un acto de suicidio en un acto impulsivo, imagínate, ¿no? Son casos excepcionales, pero puede ocurrir, no necesariamente tiene que haber esta depresión de por medio. ¿Y cómo podemos sospechar, o cómo sospecháis los psiquiatras, que supongo que tendréis una especie de radar súper desarrollado para saber una persona que realmente, porque hay mucha gente que sí que hace amagos de suicidio a veces, no quiero decir por llamar la atención, pero como que realmente buscaban, no buscaban realmente quitarse la vida, ¿no? Entiendo. A ver, voy a ir en ¿cómo orden? podemos sospechar que alguien realmente sí que tiene intenciones claras? Sí, perdona. Sí. Que... No, voy a ir en orden porque además no te he respondido a la otra pregunta, perdón. pero nosotros básicamente por rutina lo exploramos. Empezar por ahí, que te he dicho, no vamos a preguntarle a alguien por si le damos ideas, no le vas a dar ideas, o sea, tienes que explorarlo al revés. La persona que está contemplando la opción de suicidio va a agradecer que lo podamos tratar con normalidad, porque ese efecto tabú de que no se puede hablar, pues lo que va a hacer es nos hace sentir todavía peor, ¿no? O sea, explorarlo es que le preguntáis directamente. Claro, ¿no? nosotros, lo exploramos siempre en consulta, lo hacemos de una manera progresiva y vamos valorando. Bueno, pues alguna vez ha sentido usted o ha tenido pensamientos negativos excesivos y ha sentido que alguna vez le gustaría pues simplemente pues no estar aquí, alguna vez le gustaría dormirse y no despertar, o incluso decimos, alguna vez ha pensado que sería capaz de hacerse daño a sí mismo. Qué buena forma de, ¿no? Qué buena forma de, sí. Y en función de lo que nos va respondiendo el paciente, pues lo vamos tratando como un síntoma más, porque es un síntoma más y sabemos que está presente, por ende hay que ir a buscarlo. Y como amigos y familiares, que es algo que pregunta también la gente, también debemos de hacerlo, no le estamos dando ninguna idea, si la tiene ya la tiene, ¿vale? Y si no la tiene no le vas a dar una idea ni va a pasar al acto porque tú se lo digas, al revés, va a haber una sensación de liberación porque es una idea que suele estar por ahí rondando su cabeza, ya sea de forma pasiva, es decir, tener ideas de, oye, pues no me importaría no vivir, o ya sea de manera activa. Por eso decía, y lo más frecuente es esa forma pasiva, al menos esa forma pasiva va a estar presente. Entonces, simplemente, pues que sí, que lo podamos abordar y que podamos sospecharlo, Ana, pues cuando empecemos a ver, pues podemos ver cambios de conducta, que esa persona empieza a visitar con más frecuencia a seres queridos, que empieza a poner las cosas en orden o modifica su testamento, que hay un empeoramiento notable, ¿no?, en ese estado de tristeza o desesperanza, que lo vayamos observando, que habla más de la muerte, más de lo habitual, ¿no? Eso también nos puede hacer sospecharlo, que abiertamente no hable de, pues diga, pues es que esta vida no vale la pena, ¿no? Y empieza a hacer como alusiones al suicidio, o que la vida no tiene sentido y cosas así. Pues bueno, esto sería como un poquito enumerarte una serie de factores que nos pueden ayudar. Oye, y como llevamos ya 51 minutos, queríamos hablar del tratamiento, pero es cierto que en el podcast de salud mental, del cuestionario, hablamos bastante de si el tratamiento de la depresión era para toda la vida, qué tipos de tratamiento había, pero sí que es verdad que me gustaría ver si hay alguna forma de prevenir la depresión y sobre todo cómo ayudar a alguien que está muy triste o incluso a nosotros mismos si somos los que... O muy triste o deprimido, o sea que ya hemos dicho que además tú nos has dicho que la emoción más importante de la depresión ni siquiera es la tristeza, ¿no? Es la apatía. ¿Has dicho? Bueno, no, eso para la gente, las personas mayores. Vale. En las personas mayores esto es más frecuente, pero luego, no, que la apatía que suele estar presente es un síntoma más de la depresión. Genial. Bueno, a ver, prevención, o sea, tratamiento ya lo hemos comentado, efectivamente, tenemos diversas herramientas de tratamiento, va a depender de en qué fase esté el paciente, de qué tipo de depresión tenga, de qué tipo de tratamiento se haya recibido en el pasado, si ha tenido episodios previos o no los ha tenido, o sea, son muchos factores, Ana, que efectivamente no podríamos enumerar y eso va a determinar que hagamos solo psicoterapia, solo utilicemos psicofármacos, usemos los dos, ¿vale? Repito, va a depender mucho de la fase, porque si viene un paciente con una depresión mayor grave, en ese momento está fatal, ¿no? O es una depresión reactiva que está empezando, es una depresión leve, pues te puedes imaginar que el abordaje
va a ser bien distinto. Dicho esto, ¿cómo podemos prevenir? Pues no hay una cosa específica que digas específico para prevenir la depresión. Los hábitos de vida saludables previenen de muchas cosas de la salud mental y estos los hemos comentado repetidamente y bueno, pues esos son, ¿no? Pues ya está, el ejercicio físico, la alimentación, el rodearnos de personas, apoyarnos en los demás y eso también entraría dentro de las estrategias de qué hacer si estoy en esa fase o qué aconsejarle a alguien que está pasando por una depresión. Pues bueno, a invitarle a pedir ayuda ante todo, ¿no? O sea, si estamos sospechando que no está solo triste, sino que con todo lo que hemos contado aquí, pues estimamos que pueda ser una depresión, pues invitarle a que consulte, ¿no? Ayudarle, bueno, escucharle, validarle, eso es muy importante. Sí, lo de validarle, eso. Y decirle, no, tú lo que tienes que hacer es salir más a hacer ejercicio. No, yo esto lo he comentado como preventivo, ojo, esto es muy importante, porque si no, si se lo decimos cuando ese paciente está en plena depresión y le decimos que lo que tiene que hacer es hacer ejercicio, lo que estamos haciendo es como si la depresión fuera algo de su propia fuerza. Y dejarle sentir esas emociones negativas, sobre todo cuando no es patológico, ¿no? Es decir, que muchas veces en nuestro día a día la gente es, no estés triste, pero no te preocupes, claro, pero no estés... No va a pasar nada. Pero si no va a pasar nada, pero si eso no es nada, pero no estés triste, no, está triste, o sea, si tienes que estar triste, pues siente tu emoción de tristeza. Y respetar que, oye, hay gente que se puede deprimir por unas cosas o por otras y que no todas las depresiones son reactivas y que hay que validar siempre. Oye, dentro de las reactivas uno puede ser por el tema de la pérdida de trabajo o por otras cosas. Y lo que cuenta, como tú bien has dicho, Ana, es validar esa emoción porque así es como se está sintiendo esa persona en ese momento. Claro, hacer escucha activa. La otra persona solo quiere que le escuches. Claro. Escuchar, validar y esa es la mejor ayuda. Y una vez que lo hemos hecho, pues eso, plantearle, oye, te has pensado, ¿no? Pedir ayuda. Y bueno, yo creo que eso es lo mejor, que realmente es eso, fundamentalmente, ¿no? No vamos a entrar ahora en muchos más detalles. Perfecto, pues yo creo que podemos terminar. Sí, llevamos 54 minutos. Este podcast, sí, pero bueno. Sí, o sea, cómo nos seguimos engañando de esa manera nosotras mismas, que cada vez que empezamos pero un episodio... Guión, tú te has dado cuenta de las pocas preguntas que yo traía, ¿verdad? Sí. 8 preguntas. Nada, 5 hojitas de guión y aún así no es que se da igual. O sea, porque la semana pasada nos propusimos hacer guiones más cortos para un poco, con menos preguntas, para, tú sabes, para terminar antes. Pues nada, ni con esas. Bueno, pues no pasa nada. Nada, que os animemos. He dicho nada 400 veces. Que nos escuchéis en Spotify, en YouTube, en iVoox, que nos recomendéis, que nos sigáis dejando comentarios. Por Dios, que es maravilloso leeros. ¿Y qué más? Y que ya está. Y que si no, hombre, si nos dais alguna estrellita o alguna valoración fenomenal. Y que nos vemos el próximo viernes. Y que eso, que haremos un paroncito en verano, ya lo dijimos, pero aún no sabemos cuándo, ¿verdad, Rosa? No le hemos puesto fecha. Eso. Hasta el último minuto hasta para decidir eso. Que vaya muy bien. Hasta luego. Feliz fin de...